buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de vernos acompañado por un referente para nuestro movimiento a nivel nacional, el director de nuestro periódico, nuestro partido Movimiento, el periódico Regeneración, y que también es fundador junto con Jaime Avilés y César Huerta de la revista Polemón. Muchas gracias, Jorge, Hola, por ¿cómo estás? acompañarnos. Jorge, te queremos hacer algunas preguntas, empezando por tu experiencia en las mañaneras. ¿Por qué no nos platicas como oradorista y como periodista acerca de las mañaneras? Sí, ya no suelo ir a las mañaneras, al principio fui algunas veces, pero sí me parece que es un ejercicio muy lindo, un ejercicio de comunicación muy potente, donde cualquier periodista, cualquier reportero puede ir a pues, hacerle la pregunta a la máxima figura política de este país. Eso no creo que suceda, bueno, más bien no sucede en ninguna parte del mundo, porque pues es complejo, ¿no? Porque pues hay temas que quizá a otra figura diga, no voy a hablar de esto porque puede ser algo malo para mi popularidad, y Andrés Manuel contesta. Y eso es un signo también de transparencia, porque si hay un tema que necesita ser informado y que el presidente necesita responder, pues va a responder ahí. Y ha respondido y siempre responde a todos. Es una pena que una parte de los periodistas, muy críticos hacia el gobierno, no vayan y le hagan el vacío. Por ejemplo, nunca ha ido Carmen Aristegui, nunca ha ido Carlos de Mola, nunca ha ido Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, en fin, parece ser que no les interesa, cuando en realidad pues sería importantísimo, ¿no? La otra vez estaba quejando Carlos Red Mola que no le daba una entrevista, pues vaya a la mañanera, pues ahí está, ¿no? Entonces, pues sí, es un ejercicio muy importante de comunicación. ¿Cuál es el papel que tú consideras que tiene el periodista hoy en día? Y estoy hablando del periodista real, del periodista auténtico, de que se dedica a informar, de que toma sus fuentes y que toma temas de intereses públicos con una finalidad de informar, de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. En el México de la Cuarta Transformación, el papel del periodismo. Pues yo creo que el periodista en la Cuarta Transformación como que se ha dividido, ¿no? Unos que entienden que deben de criticar al poder, y entonces critican todo lo que hace Andrés Manuel, y en esas ansias de sentirse muy críticos, pues pierden yo creo que la noción y les gana el odio, les gana el resentimiento, les gana esta cuestión de que sí, quiero descubrir algo terrible en la Cuarta Transformación. Yo creo que hay un tipo de periodista que ha optado por eso. Hay otros que son prácticamente los periodistas del antiguo régimen, que durante años se beneficiaron con los recursos, ¿no? Y ellos pues también están en un papel, ¿no? De pegar y pegar y pegar y pegar. Y yo creo que hay otros periodistas que han optado por pues tratar de informar acerca del proceso de transformación, tratar de informar de una forma más seria, ¿no? Sin intentar decir voy a hacer un reportaje que tire a la Cuarta Transformación y que no sé qué, sino más bien con la cuestión de ver qué es lo que está sucediendo. Creo que es muy importante porque hay una apuesta, ¿no? Hay un proceso de transformación, y yo creo que los periodistas también se tienen que definir en cuanto a cómo van a ver ese proceso, si lo van a ver desde el odio, desde el resentimiento, o si lo van a ver desde que estamos viviendo algo que no habíamos vivido en muchos años. Creo que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, yo creo que continuarían con matices, ¿no? Habrá alguno que sería más radical, o habrá alguno que sería un poco más moderado, dependiendo de los contextos. Es como, volviendo al proceso histórico, cuando termina su sexenio en Lázaro Cárdenas, había como dos vías, ¿no? La vía de Mújica, que era una vía más radical, que era una vía más enfocada en cambios, podríamos denominar más a la izquierda, y la vía de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Que era una vía más moderada, y se optó por Ávila Camacho, ¿no? No sé qué hubiera pasado si hubiera sido Mújica. Pero yo creo que también hay posibilidades y hay contextos y se va a optar. Y yo creo que todos los aspirantes están capacitados como para continuar. Por supuesto que la figura de Andrés Manuel es insustituible. Sí. Él ha dicho que no quiere continuar, que no se va a reelegir, pues, pero que además no
no va a estar dentro de la política, que él se va a retirar a escribir un libro sobre los conservadores y el conservadurismo. Y yo creo que eso también es importante para el propio movimiento, ¿no? Porque al final pues hay un liderazgo y tuvimos un liderazgo muy fuerte, el de Andrés Manuel, pero yo creo que también el movimiento tiene que tener fuerza y que ser parte, ¿no? También de las decisiones y están en ese proceso. No es fácil los procesos porque el movimiento que yo creo que empieza a surgir, que tiene como raíces históricas desde el 68 y el 88 especialmente, pero que empieza a surgir después del desafuero, propiamente el movimiento López Obradorista. Entonces en el desafuero de 2014, todavía no tenemos ni 20 años, y ya transformó en un partido político hegemónico, porque en realidad es hegemónico, ¿no? O sea, ha ganado un montón de cosas. Sí. Y eso no es fácil la adaptación y los procesos. Entonces estamos en ese proceso de cambio, como partido político, como partido hegemónico, no como un movimiento más pequeño. Y creo que es importante, y por supuesto va a ser complejo. Yo creo que mucha gente tiene miedo de que la figura de Andrés Manuel ya no sea la figura preponderante y no esté. Pero también pues hay que confiar que el movimiento y que los liderazgos que tenemos pues son importantes y que no van a traicionar el proceso de transformación. También dependería mucho de la participación de la de ciudadanía, la gente, ¿no? Sí, digo, hay un candidato que salga por Morena, que no creo que sea el caso, ¿no? Y que diga, voy a quitar la pensión a los mayores. Exacto. Y voy a no sé qué. Bueno, yo creo que el movimiento sí tendría casos. Hay casos, ¿no? En América Latina pues hay casos de personas que traicionaron, ¿no? Uh-huh. Pero yo en este momento y en este contexto lo veo improbable. Y yo creo que lo importante también es llegar a la unidad, porque la derecha, lo que espera, la derecha no creo que logre ganar el 2024, pero lo que espera es la división, ¿no? Para tener un poco más de oportunidades y ser más competitivo. Uh-huh. Entonces es importante la unidad y que no haya una división. Estoy completamente de acuerdo, y en ese sentido iba mi siguiente pregunta: ¿qué es lo que debemos de hacer o lo que no debemos hacer? ¿Cuál es el principal reto dentro de Morena para lograr la unidad? Sí, eso es un debate, ¿no? Que existe, porque quizá nosotros tenemos simpatía por alguna persona, por alguna expresión política, y entonces nosotros queremos que esa expresión política es la más adecuada para el momento que está viviendo, no sé, la entidad o el lugar, y queremos que esa persona quede, ¿no? Y a veces es complicado entender que no es que decidamos nosotros o nuestro grupo o nuestro tal, sino que es un proceso popular, ¿no? Y eso es algo que ha costado trabajo. Es decir, si la gente quiere que sea este candidato, pues entonces... Ese candidato será. Ajá, aunque no coincida, aunque piense que tiene tales defectos o que piense que tiene tales cuestiones. Yo creo que... Y claro, porque al final políticamente pues se disputan espacios de poder, se disputan posiciones. Pero yo creo que algo que debe de primar siempre es que no se olviden los principios, ¿no? Es decir, Morena no se construyó, y el movimiento López Obradorista creo que nunca se construyó para ganar espacios. Digo, sí se construye porque al final es un partido político y se dedica para eso, sino para consolidar una transformación. Uh-huh. Entonces, si nosotros olvidamos que estamos acá para que la gente viva de una mejor manera, para que se terminen las injusticias, para que no haya más pobreza, que además son valores éticos de izquierda, ¿no? O sea, nos identifican como izquierda y como movimiento de izquierda, pues entonces no tenemos que perder eso, ¿no? Por más interés en alguna candidatura o en algún espacio de poder, incluso dentro del espacio de poder, pues no se debe de olvidar esa parte. Los ideales y los principios éticos, yo creo que es algo que debe de primar, y esa es también parte de la transformación. O sea, yo no llegué aquí, ¿no?, para hacerme millonario, ¿no? Yo no llegué aquí para tal, sino que llegas aquí para esa parte, y ya la forma en cómo tú tratas de lograr, pues eso ya cada quien. Pero sí me parece que no debería de ser así, ¿no? Es decir, no debes de aspirar al cargo por el cargo, sino por que es la forma en que puedes cambiar a tu contexto y al pueblo, ¿no? Cómo puedes beneficiar al pueblo. Entonces, pues sí, yo apostaría a una que se entendiera que el pueblo decide, y otra que se está ahí por el pueblo y para el pueblo, y no para el beneficio particular, ¿no? Sí, yo creo que hay sacrificios que se hacen, ¿no?
Dentro de la política en términos generales, no solamente en Morena, ¿no? Pero yo creo que sí hay pues es como una distinta, se exige más, ¿no? Se exige más a un funcionario, a un político, se le exige contacto, se le exige que tenga cercanía, se le exige que no se suba en un, como dice el presidente, en un ladrillo y se maríe. Y yo creo que esa es parte como fundamental. Hay otra cuestión que creo que también es importante, que no solamente es la parte política, ¿sí? O sea, yo creo que, por ejemplo, el presidente es un líder social, indiscutible, es un buen administrador, ¿sí? Y además es un buen político, ¿no? Entonces yo creo que esas características en conjunto pues le han permitido ser un buen político, con una amplia experiencia, ser un buen funcionario público, un buen administrador, pensar que pues era evidente que si no había corrupción pues habría más dinero para hacer cosas. Sí. Y eso yo creo que es algo que deberían los funcionarios pues de aprender, ¿no? De la figura de Andrés Manuel, y además pues los principios, ¿no? De no robar, no traicionar. No robar, no traicionar. No mentir, no robar y no traicionar. Ajá, que son también fundamentales. Que son como simples, pero que implican algo muchísimo más amplio y más en comparación con todos los procesos de una cantidad de funcionarios públicos y de políticos que se dedicaban a mentir, que se dedicaban a traicionar y que se dedicaban a robar, ¿no? Entonces creo que sí, eso es algo que no jamás se debe de olvidar. Regresamos a los principios, ¿no? Sí, claro, siempre, en todo momento. A nivel nacional ya tenemos varios estados ganados, Morena, pero no todos podemos pensar igual, el presidente también lo dice, tiene que haber diversidad de pensamiento, no todos podemos pensar de la misma manera. Entonces, ¿crees que hay algunos estados que estén destinados a no ganar, o donde la cuarta transformación estén destinados a no ganar? Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en nuestro estado, ¿no? Querétaro, estoy pensando en Guanajuato, donde efectivamente fue el único estado que no ganó. Estoy pensando, no sé si vamos a ganar Coahuila, ojalá que sí lo logremos, pero ¿crees que esos sean los estados que siempre van a quedar rezagados, o va a haber a lo mejor movimientos en donde en algún momento Querétaro sí dé el salto y en algún Veracruz, no sé, estoy poniendo un ejemplo, haya retroceso? O sea, que esperemos que no, por supuesto, esperemos que no. A lo que voy es posible que Morena sí, llegue a ganar en algún momento. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay posibilidades, son complejas, ¿no? Guanajuato. Además, Guanajuato vivió ahora una crisis de inseguridad terrible. Sí. Y yo creo que, pero pues es una cuestión que la gente tiene que decidir. Creo que como tal los grupos conservadores perdieron tanto, ¿no? Entonces cuidan tanto a estos estados, ¿no? Que hacen a veces más compleja la situación. O sea, perdieron Sinaloa, perdieron Sonora, perdieron San Luis Potosí, y han perdido pues prácticamente todo el sur, ¿no? Solamente Yucatán les queda. Perdieron Tamaulipas, sí. Que es un punto. Perdieron, no para Morena, pero también perdieron Nuevo León, ¿no? Estaba el PRI, ahora está MC. Casi pierden de repente, ¿no? Chihuahua. Entonces son espacios que se han perdido y que antes, de verdad, antes era imposible. Yo recuerdo cuando fue la elección del 2006, cómo estaba dividido todo el país, ¿no? En el sur, ¿no? Había ganado PRD, MC, y en el norte, pues todo lo había supuestamente ganado Calderón, ¿no? Pues era impensable que Tamaulipas, ¿no? Ganara Morena. Sí. Y ganó Morena, y ganó por bastante puntos, a pesar de la guerra sucia y todo lo que hicieron. Sonora, Sinaloa, la Baja California, ¿no? El sur sí había ganado el PRD, pero Baja California no. Entonces sí me parece que eso que era imposible, pues ahora es como, sí, Sinaloa, gobernado por Morena, sí. Y yo creo que eso puede pasar, ¿no? O sea, no hay que pensar que Querétaro siempre va a ser panista,
Guanajuato siempre va a ser, como se burlaba, ¿no? La Suiza mexicana, ¿no? Pero entonces sí, o sea, yo creo que sí hay que tener paciencia. Creo que de repente en 2018 ganamos, ¿no? Y bueno, Morena quedó así, ¿no? Pero creo que ha habido ya cambios, ¿no? Yo creo que el Morena necesitaba empezar a moverse, ¿no? O sea, no podía quedar anquilosado, ¿no? Como un partido así, sino que necesitaba otra vez y hacer lo que funcionó durante tanto tiempo, ¿no? Que es la movilización territorial, que es que la gente, tratar de seguir convenciendo a la gente y tratar de seguir luchando contra noticias falsas. Entonces, yo creo que hay cosas que se van a hacer, que se están haciendo, que ha habido, que se están moviendo. Y pues sí, o sea, hay un trabajo enorme, ¿no? En los estados que no han sido gobernados por Morena, ¿no? Y yo creo que es como una cuestión importante que se debe de tener en claro. Y claro, o sea, esta cuestión de la unidad, ¿no? O sea, no que no haya diferencias, porque evidentemente va a haber diferencias, va a haber gente que haya llegado a Morena desde un principio, gente que se integró después, gente que quizá recién llegados, no sé, pues, pero es importante que esté siempre el proyecto y que Morena es fundamental para ese proyecto, ¿no? O sea, no todo depende del gobierno, pues evidentemente ahí se hace, pero la estructura y la forma de llegar a eso pues es Morena y no se puede menos valorar. Y sí, o sea, es importante. Si se llega dividido, y creo que el ejemplo de Coahuila es muy claro, si se llega confrontado, porque la confrontación ahí en Coahuila ni siquiera es entre el PRI y Morena, o sea, es entre el PT y Morena, ¿no? Sí. Entonces, si se llega confrontado, es muy complicado de ganar, ¿no? Y creo que se puede llegar a acuerdos en favor de la transformación y el cambio, pero si no están en esta cuestión, ¿no? De que, es que tú eres peor y no, que sé, y no sé qué, entonces eso le hace el favor, le hace la tarea a la derecha. Completamente de acuerdo. Sí. Entonces, por ejemplo, el caso del Estado de México es distinto. Delfina había sido gobernadora, había dos liderazgos importantes, el de Horacio Duarte, que fue durante muchos años representante de Andrés Manuel, primero el PRD y Morena en el INE, que tiene una amplia experiencia en ese sentido, y Higinio Martínez, ¿no? El senador, que además pues, tiene arraigo popular, tiene fuerza, y ganó Delfina. Y siempre en los actos suele estar Higinio y suele estar Horacio, ¿no? Y Horacio coordinar, Higinio también coordina. O sea, creo que hay posibilidades, ¿no? O sea, imagínate, no, yo soy más, entonces vamos a romper la candidatura, no sé qué. Y eso no sucedió en Coahuila, ¿no? A pesar de que el candidato actual del PT había prometido que no iba a hacerlo, ¿no? Entonces siempre hay cosas que se puede uno poner de acuerdo y anteponer, ¿no? Esta parte del proyecto a los intereses particulares o privados o personales que son válidos, porque son válidos, ¿no? Pero que creo que llega un momento en que se debe optar por lo colectivo en lugar de lo individual y yo creo que lo vamos a ver. Creo que el Estado de México lo va a ganar la maestra Delfina, además es una candidata que ejerce como cierta simpatía, ¿no? con la gente y que en realidad ya ganó, porque ya ganó en el 2017, pero pues el fraude y todas estas cuestiones, pero quedó ahí en los puntos, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que sí lo hará y eso va a ser un muy buen triunfo de Morena. ¿Cuál piensas tú que va a ser el proyecto que tenga que enarbolar el sucesor o la sucesora de Andrés Manuel? Pues yo creo que ahí va a ser una continuidad, ¿no? También no creo que haya como un cambio radical. Más bien la continuidad es parte del proyecto. Sí, yo creo que habrá matices de qué tan rápida, qué tan radical o qué tan moderada sea. Yo creo que ya ahí la gente tendrá que elegir y va a tener que elegir. Sí. Y lo va a hacer rápido porque creo que va a ser, no sé si dentro de 2 meses. Y ojalá que quien resulte, ¿no? Ganador o ganadora y quienes resulten, digamos, no beneficiados, pues se pongan de acuerdo, ¿no? En un proyecto. Yo creo que todos tienen que aportar, ¿no? Todos los aspirantes a la candidatura de Morena tienen algo que aportar en uno o en otro sentido y ojalá que
que a partir de que se conozca a quién es el que encabezará el movimiento en el proceso electoral del 24, pues haya un cierre de filas y vayan todos juntos hacia ganar y hacia dejar todavía en peor situación a la oposición para que la transformación sea mucho más fluida. Es importantísimo no solamente la figura del candidato o candidata y ganar la presidencia, sino ganar el Congreso, ¿no? Porque al final, Exacto. la propuesta que tiene Andrés Manuel es, pongo mis propuestas y pues las sacamos antes, ¿no? Entonces eso sería, además sería un logro de la gente, por eso es importante que Morena y sus aliados, porque Morena no podría tener toda la mayoría, tendría que ir con aliados, por eso también es importante la unidad, pues logran tener el porcentaje de votos que permitan los cambios constitucionales y que ya ni la Suprema Corte pueda hacerlo, porque ese ha sido el problema que tenemos, ¿no? O sea, Sí. se logran cambios legislativos porque hay mayoría, pero no en lo constitucional, y entonces la oposición demanda que se viola la Constitución y la Corte dice, sí se viola la Constitución, entonces o se violaron los procesos o cualquier cosa. Y creo que ya con un cambio constitucional, pues ya ni la Suprema Corte podría decir nada. ¿Qué reformas tenemos que lograr todavía? Está la de la Pues da a judicial. profundizar la reforma energética. Creo que la reforma energética o eléctrica que nos aprobó es importantísimo. Sí. Está la reforma electoral, que es fundamental. Sí. Está la reforma a la Guardia Nacional, que se aprobó, pero que echaron abajo algunas cosas la Suprema Corte. Está y sí, o sea, hay reformas que van a tener que realizarse, pero yo creo que esas reformas son importantes. La electoral es fundamental, la reforma electoral, y ojalá pues que se puedan echar a andar en los primeros días de la legislatura que va a iniciar. A darte las gracias, no sé si quieres cerrar algo. No, pues muchas gracias por la invitación y qué bueno que están haciendo la 4TV Querétaro. Yo creo que es un esfuerzo, a veces es complicado porque no sé qué, que los recursos, que no sé qué, los impactos, pero es algo que se necesita hacer y yo los quiero felicitar por eso. Muchísimas gracias. Pues bueno, los invitamos a darle difusión a esta entrevista, estaremos nosotros también dando difusión a las diferentes redes sociales, los invitamos a suscribirse, activar la campanita y a seguir a Jorge Naredo también en sus redes, que es muy importante, es un referente nacional, lo seguimos también aquí con muchísimo gusto. Gracias, Jorge. Gracias.